Abran sus Biblias, por favor, a Santiago. No a Santiago, a Judas. A la epístola de Judas. Para continuar meditando cómo hemos de contender contra apóstatas. Hemos meditado en qué tan seriamente habla la palabra de Dios sobre este tema, porque es un tema presente, es un tema verdadero, y la realidad que muchas veces nosotros sobreponemos o imaginamos lo que queremos o lo que sabemos nosotros de la palabra de Dios cuando alguien más está hablando. Una de las ilustraciones que di era de una anciana en una iglesia o un anciano en una iglesia que le dice a un joven buscando consejo y dice: me he sentido excremento, me he sentido absolutamente terrible porque no he podido dejar de pecar, continúo fallándole a Dios. Y la respuesta del anciano o la anciana es: no te mortifiques tanto, no destruyas tu mente y tu vida por la mortificación que sientes sobre este pecado. Y ahí termina. No hay Cristo en esa exhortación. No hay nada cristiano en lo que dijo ese anciano o esa anciana. Pero muchas veces los cristianos ponen palabras, contexto cristiano, a palabras que no lo son y a consejo que no lo son. Ven eso y dicen: sí, porque eres libre en Cristo. Continúa la guerra, pero no permitas que te destruyas. Eso lo dice la Biblia. Pero eso no es lo que dijo ese anciano o esa anciana. La realidad es que cuando vemos a los apóstatas, hay necesidad de verlos a través de lentes bíblicos. Todo tiene que ser analizado así. Vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, cómo es que nos dice el apóstol: si tu corazón te redarguye, si tu corazón te condena, ¿cómo respondes? Tu corazón te dice: eres un vil pecador, cuánto has pecado contra Dios, no mereces, no eres cristiano, no mereces nada. Y el apóstol dice: Dios es más grande que tu corazón. Tenemos la palabra de Dios para saber: no puedo perder mi salvación, pero sí tengo que continuar la guerra, continuar la batalla, ir en pos de la santidad. Pero en manera similar, cuando vemos a alguien que dice: soy cristiano, y habla un poco como cristiano y da consejos que suenan más o menos cristianos, la misma aplicación continúa. Cuando tu corazón dice: ciertamente esta persona es cristiana, ciertamente la abuela, ciertamente el hijo, ciertamente el primo, la prima, el tío, ha de ser cristiano. La palabra de Dios, Dios es más grande que nuestro corazón. En ambos instantes, cuando nuestro corazón erróneamente nos declara permanentemente perdidos porque pecamos contra Dios, la palabra de Dios dice: si te estás esforzando y si vas en pos de santidad y si Cristo murió por ti, nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Y en manera similar de este lado, si nuestro corazón dice: sé que casi nunca hablan de Cristo, sé que casi nunca van a la iglesia
pero de todos modos sé que son cristianos. Yo veo que leen la Biblia de vez en cuando y veo qué tan bien se comportan aquí. Una vez más, ¿qué es la realidad bíblica? Y es lo que hemos estado viendo en el análisis panorámico que nos presenta Judas. La semana pasada hablamos de cómo es que hemos de contender por la fe, sin importar quién sea la persona. La realidad, la exhortación, la admonición de que no podemos permitir que nos perdamos a la asidia, al emocionalismo, sino que tenemos que ir y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Categóricamente son aquellos que son impíos. Categóricamente son aquellos que son malvados, que son marcados, como dice en el versículo 4, para esta condenación. Los que niegan a Cristo. Son como la gente de Egipto que salió redimido por Dios, que renegaron. Son corrompedores, pervertedores, que corrompen y pueden pervertir igual como Sodoma y Gomorra a las ciudades a su alrededor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tú los ves así, pero ¿sabes cómo los veo yo? Tú ves a la abuela, tú ves a alguien que tú amas, pero yo veo a una persona que tiene un corazón que me odia, igual como aquellos que yo rescaté a través de 10 milagros de la esclavitud en Egipto, que pasaron por el mar en seco, que tuvieron nube de día y pilar de fuego de noche, que dijeron: aquí nos quieres matar, nos trajiste donde no hay agua. Aquí hay pura agua amarga, nos quieres matar. Ay, como quisiera tener carne en lugar de este mugre maná que me das. Aquellos que en un momento volvieron a la orgía y a la idolatría, aún después de haber visto y oído tantas cosas. Vieron las nubes, el relámpago y el fuego frente a la montaña. Escucharon con oídos humanos la voz de Dios y temblaron. Dijeron: no, Moisés, ¿por qué no vas tú? Y tú hablas con él y nos dices qué hacer y lo haremos. No estaba Moisés más de un mes en la montaña. ¿Y qué hace la gente? Oye, Aarón, ¿no sabemos dónde está este Moisés? Ya que estamos abandonados, haznos un Dios para adorar. Así ve Dios al apóstata. Peor, ve Dios a los apóstatas como ángeles que abandonaron lo bueno que Dios les dio, el señorío original. Dios dice: tú serás el príncipe de Persia, tú serás el príncipe de Turquía, tú serás el príncipe de Irak, tú el príncipe de Francia. Y estos ángeles responden: ¿sabes qué? Sé que lo que me has dado es bueno, pero quiero más. Lo que tú me has dado no es suficiente. Anhelo más. Dios ve a los apóstatas como
traidores. Una traición merecedora de prisiones eternas. Una traición merecedora de tinieblas y de gran juicio. Más allá, vemos cómo es que Dios considera a los apóstatas como la gente de Sodoma y Gomorra. Ahora piénsenlo. Este es el ejemplo que ha sido usado por generaciones de unos niveles de perversidad increíbles. Para decirles que el término sodomita continúa siendo un término que describe a un tipo de persona que hace un tipo de acción, la sodomía. La homosexualidad. Ahora piensen, esa abuela, ese anciano, ese primo, ese vecino que ven como si fuera una persona buena, aunque no siempre tienen su teología bien, ante los ojos de Dios, es tan perverso, tan capaz de corromper como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todo esto para que nosotros veamos a la gente apóstata, a los falsos maestros, no como nosotros queremos, sino como Dios los describe. Tú ves a el primo con el que creciste, a el tío que te cuidó, a la abuela que siempre te dio dulces. Dios ve a un traidor que lo odia y que puede corromper tan perversamente como los de Sodoma y Gomorra, aquellos que odian la estructura y los reglamentos que Dios ha dado. Leamos del versículo 6 al versículo 10 para continuar en nuestro estudio. Judas 6 al versículo 10. Dice así la palabra inerrante e infalible de Dios. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Oremos. Padre Celestial, una semana más te imploramos claridad de parte mía para presentar tu palabra y oídos que pueden oír tu palabra verdaderamente, ojos que pueden ver, leer tu palabra con claridad y corazones y mentes que son capacitados por tu Espíritu Santo para grabar tu palabra en ellos para que no pequemos contra ti. Y Señor, una disposición de atención para ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén.
este es el punto de vista panorámico. Da 3 ejemplos para que podamos ver cómo son. Y luego, para que no quede ninguna duda. Pues ya hablamos de Sodoma y Gomorra y hablamos de unos ángeles traidores y de la gente de Egipto. ¿Eso qué tiene que ver con apóstatas? Y ahí es donde empieza el versículo 8. No obstante, de la misma manera. De la misma manera que los traidores en el desierto, de la misma manera que aquellos ángeles que abandonaron su puesto, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, con su influencia que corrompe las buenas costumbres, en manera similar, también estos hombres, soñando, mancillan la carne. No es suficiente nada más hacer esas conexiones, sino ver en qué depende esta gente, no en la palabra de Dios. ¿De dónde viene su autoridad? De sueños, de visiones. Y no hacen bueno a la carne, la destruyen, la corrompen. El mancillar en el griego tiene más que ver con el manchar, el destruir, el corromper, hacer inútil. Y esto debería de hacernos parar y pensar, meditar. ¿Qué tan serio toma el Señor la apostasía? ¿Qué tan serio toma el Señor a aquellos que dicen, oh sí, soy cristiano, pero se la pasan en vulgaridad, en perversidad, en mundanía? Y ver qué tan grave es la corrupción que toma la gracia de Dios y la bastardiza en permiso para pecar, para indulgencia. Es un instante más donde alcanzamos a ver cómo es que Dios quiere que su gente le adore. Es el tomar en mente cómo es, rechazan la autoridad. No es suficiente que sean así, pero igual que esa gente, ellos también rechazan la autoridad. No hay nadie que nos puede decir nada. Vas a ellos y les dices, mira, pero la palabra de Dios dice, eso no es cierto. No la estás interpretando correctamente. Rechazan la autoridad. Pero que no escuchaste el mensaje de la semana pasada. No, es que ese pastor no sabe nada. Pero el Señor tiene la estructura en la iglesia como Él la ha demostrado. No, es que no entiendes la Biblia. Así no es. La estructura tiene que cambiar con los tiempos. Tiene que pasar por la evolución y tener un metamorfosis que la convierta en una iglesia y un evangelio vivo, no un evangelio muerto. Y todo esto es pura falsedad. Es pura falsedad. Más que eso, blasfeman de las majestades angélicas. Oye, la palabra de Dios dice que ya llegamos al fin de este camino. Hemos hablado contigo. Yo hablé solo, vine con un hermano. Hemos presentado ante la iglesia este pecado y no te has arrepentido. Lo último que nos queda es echarte fuera y ponerte en manos de Satanás.
para que te arrepientas. Satanás mata más que yo no le temo a él. ¿Qué me pueden hacer los demonios? ¿Qué me puede hacer Satanás? No es nada ligero, en lo absoluto. El menospreciar la palabra de Dios no es nada ligero. El insultar potestades angélicas que Dios estableció. Es tan serio que es considerado blasfemia. Mas estos blasfeman, es lo que dice el versículo 10, las cosas que no entienden. Blasfeman lo que no entienden. Hablan ignorantemente, insultan lo que no saben. Pero hay tanto que no están haciendo correctamente. Prefieren el gloriarse en sueños, cuando la verdad de la palabra de Dios dice, solamente se puede depender en la palabra. Tienen los sueños como la autoridad y rechazan la autoridad bíblica. Son igual que Caín y hablaremos de él en el versículo 11, pero por un momento vayan a Génesis 6. Génesis 6. Leeremos del versículo 1 al 8. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Espérense. Sí. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todos los que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu por siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Oiga, pastor, pero habló de Caín. ¿Esto qué tiene que ver? Caín es donde empezó el rechazo a la autoridad. Caín fue enseñado, así se adora a Dios, hijo. Abel lo hizo. Aquí está el animal, aquí está el derramar de sangre. Caín dijo, no, yo voy a adorar como yo quiera. Llega el tiempo donde Caín tuvo hijos, y los hijos de Caín tienen más hijos. Y ahora hay dos líneas humanas. Los hijos de Set, que son llamados hijos de Dios. Los hijos de Set siguieron
en rectitud, y los hijos de Caín, los descendientes de Caín. Esta unión resultó en los gigantes. ¿Pero por qué pasó? Porque las mamás y los papás del linaje bíblico permitieron que se unieran con las hijas mundanas. Las hijas de los hombres son las paganas, las que siguieron en pos de Caín. Es tan interesante tener en mente cómo es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y analizar la vida de este hombre justo. Y ver, pues era un hombre con una esposa que le enseñó a sus hijos a ser hombres con una esposa en un mundo que se había pervertido. Pero ¿dónde empezó la corrupción? Cuando Caín desobedeció. No pasa demasiado tiempo cuando vemos uno de los descendientes de Caín en poligamía, con 2 esposas. He matado a un joven. Es serio corromper lo que Dios ha enseñado. Estas eran las consecuencias. Hemos hablado anteriormente cuando estábamos en Segunda de Pedro de esta realidad bíblica. Dios quiere que cristianos se casen con cristianos. Y esto es algo que va hasta Génesis 6. Cuando los hijos de Dios, los rectos, abandonaron rectitud y se unieron a aquellos que no eran de Dios. Es el panorama que continúa. Después dice Moisés a la gente, miren, han sido redimidos, Dios los sacó a ustedes de Egipto, no se casen con las mujeres en derredor. Cásense dentro de la gente de Dios. Y esa misma instrucción, ese mismo ejemplo continúa cuando dice Pablo que no han de unirse en matrimonio el creyente con el pagano. Y dice Pablo lo que la palabra de Dios dice y demuestra continuamente qué unión tiene la luz con la oscuridad, Baal con Dios. Ninguna. Vemos las consecuencias catastróficas. Se unen, ¿verdad? En el versículo 4 de Génesis 6, se unen los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Y qué es el resultado? Al próximo versículo. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y abandonaron lo que Dios dijo. Madres, padres, críen sus hijos, instruyanles en esto que yo les he enseñado, y no permitan algo fuera de esto. No, vamos a casarnos con quien se nos dé la gana, vamos a tener todas las esposas que se nos dé la gana. ¿Y cuál es el resultado? Todo un mundo, toda una generación cuyo pensamiento es perpetuamente perversidad. Obviamente, si analizamos Génesis, vemos a los rectos, vemos a Enoc,
que era justo y fue llevado vivo ante la presencia de Dios. Y ese mismo linaje es de donde viene Noé. No es simple coincidencia que un hombre justo no es un hombre casado con 3, 4, 5 esposas. Es un hombre que tiene una esposa, igual como Dios lo estableció en la creación, Adán y Eva, no Adán, Eva y la otra, y la otra y la otra. Adán y Eva. ¿Y qué es lo que vemos en sus hijos? Que Noé les enseñó exactamente lo mismo. Un hombre, una mujer, y todos ellos dispuestos y capaces de entender cuando hay buen consejo. Noé les dice, va a haber algo que se llama un diluvio. Sé que nunca ha sucedido tal cosa. De hecho, no sé completamente qué es lo que es la lluvia, pero como me lo ha describido, el Señor va a caer agua del cielo. Y va el Señor a inundar a todo el mundo. Y me ha dado instrucción Dios de construir esta cosa con estas medidas. Y se supone que esto es la manera en la que vamos a poder sobrevivir el juicio de Dios. No escucharon y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a otra ciudad que ya perdió nuestro papá la mente. Ya está loquito. No, obedecieron, ayudaron, construyeron y entraron el arca ellos juntos. Es el principio, la verdad que vemos expresada en Levítico 10:3. En Levítico capítulo 10, versículo 3, vemos una vez más, sí, ya vimos que Dios toma tan serio el bastardizar, el menospreciar, el mal usar su palabra y hacer como se les dé la gana a uno, a ver qué tan particular es Dios en su adoración. Especialmente cuando Él dice claramente, así me van a adorar. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron incienso ante Dios. Le ofrecieron a Dios lo que es llamado fuego extraño, incienso no ordenado. Dios dice, así van a hacer el incienso que van a ofrecerme para adoración. Pueden hacerlo de esta manera. El Señor dice, así me van a adorar, en esta manera muy particular. Y vienen Nadab y Abiú y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así y vamos a ofrecerle al Señor este fuego, esto en incienso. La respuesta del Señor es, sale fuego de Dios y consumió a Nadab y Abiú. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Porque eso es lo importante, es lo que vemos que sucedió en el diluvio y es lo que sucede aquí y es el estándar de Dios. Él dice en el versículo 3, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. No me puedes adorar como tú quieras, cuando tú quieras y porque tú quieras. Tú me adoras como yo lo he mandado. En mi gente dices que eres mío. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. En presencia de todos seré honrado. La palabra de Dios es absolutamente clara. Los que se acercan a Dios han de
considerar al Padre Santo. Es lo que estamos hablando en nuestro catequismo, es el ver, el honrar, el santificar, el uso santo y reverente de los nombres de Dios, sus títulos, sus atributos, las ordenanzas de Dios y la palabra de Dios en los corazones de cada cristiano es usado santa y reverentemente. Y ahora nos ponemos a pensar, si Dios dice, así me vas a adorar, todo hijo de Dios dice, sí, Señor, reverentemente obedeceré y te honraré y te consideraré y te santificaré como santo porque lo eres. Tu misma palabra dice, los que se me acercan como santo me tratarán. Soy santo y me tratarán de tal manera. Me honrarán como santo y en presencia de todo el pueblo demostrarán esa gloria. Podemos pasar por el resto del Antiguo Testamento y ver cómo es que Dios juzgó cada acción de adoración que no cayó dentro del parámetro que Dios dio. Hay una realidad enorme presente en la palabra santa de Dios que testifica esta verdad. Pues vamos a poner el arca de Dios entre estas vacas y regresarlas, porque ya el Señor nos dio victoria, dice David. Y aquí está este joven y veo, uy, se va a caer, pongo mi mano para que no se caiga el arca, y el Señor lo mató. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Porque la palabra de Dios dice, no vas a poner el arca para ser cargada con animales. Mi arca será cargada por los sacerdotes y nadie más que ellos los tocará. Desobediencia trae consecuencias. Y lo que nos presenta Judas es la realidad que los que pueden corromper, estos apóstatas, no están haciendo algo ligero. Ellos dependen, consideran sus sueños como en lo que deben depender. No se ve. En el español, honestamente, no se ve el peso, porque nada más dice también estos hombres soñando, ¿verdad? Pero en el griego no nada más habla de la acción de soñar, sino que dependen de los sueños. Estos hombres tienen dependencia como autoridad, sus sueños corrompen o mancillan la carne. No van en pos de la santidad. No dicen como nosotros entonamos en el canto, Cristo, yo quiero servirte. Cristo, yo quiero adorarte. Dicen, pues tuve un sueño donde una ballena brincó y le dio una cachetada a un chango, y eso significa que esta tarde tengo que ir y comprar un carro. Y suena loco porque lo es. Pero pregúntenles a los supercarismáticos y vean cómo es que dependen de los sueños. Es que no entiendes, el Señor me dio en un sueño esto y es lo que tengo que hacer. ¿Dónde está la autoridad? Para esta gente la autoridad no viene de la palabra de Dios. Ellos odian la palabra de Dios. La autoridad es en sus sueños, en sus visiones. Y a eso le dan todo el peso del mundo. No están firmes sobre la roca que es Cristo. Ellos se creen recipientes de nueva revelación a través de estos sueños. Y esta es la autoridad. Es por eso que no hemos dejado este versículo. Ellos ven como la autoridad final sus sueños. Y usan eso para
corromper a otros. ¿Saben cuántos libros pueden comprar ahorita, disque cristianos, de la interpretación de sueños? Montones. Montones y montones. Hay libros a reventar de payasadas. ¿Quieren libros de numerología disque cristiana? Van a encontrar un montonal. ¿Quieren libros de cómo interpretar sus sueños que disque son cristianos? Hay un montonal. Pero especialmente en el mundo del habla hispana hay tan pocos libros que explican temas bíblicos bien, ¿verdad? Ha sido una de las grandes dificultades que me encuentro a mí, que me gusta tanto regalar libros, el encontrar buenos libros bíblicos para mi familia y para mi familia en Cristo, para ustedes. Pero si quiero libros de payasadas y tonterías que no son bíblicas, voy a encontrar miles. Puedo darles todo tipo de libro de cómo interpretar sueños y visiones y cuál revelación pueden encontrar si nada más hablan en trabalenguas. Pero un buen libro de la Trinidad, no hay muchos. No hay muchos. Judas no da ni un milímetro. Él dice claramente que este tipo de disque nuevo cristianismo es pura falsedad. Aquellos que dependen en sueños y visiones son ignorantes. Es blasfemia. No podemos evitar la realidad que está presentada aquí. Aún en el tiempo en el que él está escribiendo, él da la advertencia. Miren, aquí está esta realidad. Dios ha dado su palabra a través de los apóstoles. Eso es lo que vemos después en el versículo 17. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo ha dicho. La verdad está en la palabra de Dios. Y lo digo porque pues estamos en el versículo 9, ¿verdad? No hemos llegado a ese versículo, pero no podemos evitar el contexto de esta epístola. Él ya dice, ¿dónde van a encontrar la verdad? En la palabra de Dios, en las escrituras de los apóstoles, en las advertencias que dieron. Pero esta teología de sueños, estos disque profetas que están buscando nueva revelación en sueños, que atribuyen falsamente y para su condenación eterna autoridad a estos sueños mientras menosprecian y odian la autoridad verdadera. Es absoluta necedad el pensar que un sueño tiene la misma autoridad. Hebreos capítulo 1 y 2 nos dice claramente, en los tiempos pasados, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres habló el Señor por los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. No podemos tratar de decir, ahora todavía sigue el tiempo de los sueños. No, aquí dice claramente, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, punto. Sí, en tiempos pasados, antes de Cristo, Él habló a través de visiones, Él habló a través de los profetas, Él habló a través de sueños, pero ahora, ¿en qué realidad vivimos ahora?
en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ya terminó esos tiempos. No puede, cualquier persona que les diga, oh, es que mis sueños son dados a mí para Dios, de Dios, y son dados para que pueda guiar mi vida. Todo lo que necesitas está en la palabra de Dios. Es por eso que rechazan esta gente la autoridad. Rechazan la autoridad. Punto 1. Y blasfeman de las majestades angélicas. Rechazan completamente la autoridad. Háblenle a un carismático. Díganles en amor, no feo. Díganles en amor. Hey, estos visiones, esa voz que escuchas, son diabólicas. Díganles que se están engañando, que esa voz que piensan que está hablando con ellos es un susurro de un demonio. No se puede confiar en eso. Y hay todo tipo de carismáticos. Hay algunos que dicen, bueno, siempre trato y siempre tomo, porque suena muy bíblico, cuando dicen, bueno, mira, sí yo sé que oigo esta voz, pero siempre voy a las Escrituras para ver si es lo que la palabra de Dios dice. Ok. Y mi respuesta siempre ha sido, entonces, ¿para qué necesitas esa voz? Si lo que te está diciendo ese susurro, esa vocecita que dices que oyes, es lo mismo que ves aquí, ¿para qué necesitas esa voz? Y siempre llega a entender qué es profecía. ¿Qué es lo que significa cuando alguien dice, así dice Jehová? Y entender que cualquier carismático que diga, Dios me dijo, que te diga es la misma presentación. Dios ha dicho. Se supone que viene con todo el peso, toda la autoridad de la palabra inerrante, y es pura rebelión contra la autoridad el decir, Dios me dijo que te dijera que compres manzanas verdes en lugar de rojas esta tarde. Y lo he escuchado. ¿Sabes qué? Es que Dios me dijo que fuera y hablara con esta señora que se veía triste y decirle, todo va a estar bien. No, no es cierto. Puedes decir con sinceridad, sabes que vi una señora en la tienda y vi que estaba triste y fui redarguido. Me sentí mal y quise darle consuelo. Y fui y le dije, oiga señora, no esté tan triste, todo está bien. Pero, ¿dónde está Cristo en eso? ¿Verdad? En ninguna de esas situaciones está Cristo. En ninguna de esas situaciones está, oiga, sé que se siente triste, ¿cuál es el problema? Y después de hablar, decir, ¿sabe que hay esperanza en Cristo? No de que todo se va a mejorar, pero de que hay un Cristo que sostiene todo, que la puede fortalecer. ¿Ven que tan rápidamente vemos el rechazo a la autoridad como lo presenta Judas? Es rebelión. Su rebelión contra la autoridad no está limitada simplemente a las verdades de la palabra de Dios. Odian, detestan toda autoridad, sea terrestre o celeste, y odian a todo lo que Dios ha puesto. Se supone que cuando corren a alguien de la iglesia y dicen, como Pablo lo dijo, están puestos en la mano de Satanás. Se supone que es una acción del último recurso. Es decir, el Señor ha dado esto como el último recurso. Se supone que como hijo de Dios o hija de Dios está cercado y protegido por el Señor y no pasa nada fuera del control del Señor.
y en esta situación específica has revelado tanto contra Dios que llegamos hasta el último punto de Mateo 18 y lo último que queda es decir ante Dios, conforme a su palabra, que está la cerca abierta para que Dios te zarandee. ¿Con cuál propósito? Pablo dice, para que se arrepienta por amor del alma de alguien. Y la respuesta de esta gente es, mándalo, mándalo, a ver quién gana. No podemos. Y es por eso que nos dice, aún el arcángel Miguel, aún un arcángel que está hasta acá en los rangos. Aquí está el ser humano en potestad, en poder y en autoridad. Y hasta acá está un arcángel. Más arriba del arcángel está Jehová. Claro que hay un millar de distancia en esos rangos, ¿verdad? Porque Dios es creador. Pero no hay más grande en los rangos celestiales, angelicales, que un arcángel. Son unos de los jefes más grandes. Y aún uno de ellos no comete esta blasfema de decir X de Satanás. Ahora piensen qué tan frecuentemente en círculos carismáticos se burlan de Satanás. Yo lo pisoteo con mis pies y lo agarro por la cola y lo aviento de la iglesia y no saben de qué están hablando. Si aún un arcángel contendiendo con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atreve a proferir juicio de maldición. Este es uno de los príncipes de los ángeles electos. De hecho, vemos cómo es que entrará y está en guerra en el Apocalipsis contra Satanás. Pero aún así, este ángel no le dice, yo vengo con la autoridad de Dios y yo te maldigo, Satanás, en el nombre de Dios. No. ¿Qué es lo que nos has dicho? Aún este mismo ángel, este arcángel, no se atreve a proclamar maldición contra él, sino que le dice que el Señor te reprenda. Es para que consideremos, para que pensemos, oye, si aún uno de los ángeles más altos en rango no abre su boca a maldecir a Satanás, ¿qué tan grande es la infracción cuando un ser humano lo hace? Y hablamos exactamente de esto ya en 2 de Pedro, pero ¿cuántas semanas han sido desde ese tiempo, verdad? Aquí para refrescar esa memoria un poco, para volver a acordarnos, no es algo ligero, porque Dios mismo instituye esos rangos, esos lugares. Es Dios mismo el que dice, tú serás príncipe, tú serás potestad, tú serás esto. Y como nos dice el Salmo 8, el hombre está hecho menor que los ángeles, más bajo que ellos. Y es por eso que rechazan la autoridad, ¿verdad? Porque la autoridad, la estructura, el arque, la arquía que establece Dios, dice, mira, aquí está el ser humano, y tú no le puedes decir a nada más poderoso que ti que se vaya. Y esta gente dice, yo le puedo decir a lo que sea, lo que se me dé la gana. Yo a los ángeles, les escupo, les pateo, no le temo a nadie ni a nada. Era lo que decía Pedro, no temen la condenación, no temen
las potestades que Dios ha establecido. No temen y maldicen, blasfeman contra las estructuras que Dios ha establecido. Y aquí nos presenta Judas con un ejemplo que no van a encontrar en Éxodo. Un ejemplo que no van a encontrar en Deuteronomio. Lean. No lo van a encontrar. No van a encontrar dónde se están peleando Miguel, el arcángel, y Satanás. Porque esto viene de un libro extrabíblico, un libro apócrifo que se llama Primera de Enoc. Ahora, ¿cuál es la pregunta que debería de venir? Oiga, pastor, pero que no nos dice que no, si este libro no es la palabra de Dios, entonces ¿por qué está Judas trayendo esta pizcacha de ese libro? Porque lo que estamos viendo es una autentificación de este lugar específico de Primera de Enoc. Como les hemos dicho yo y el pastor Aarón muchas veces, miren, léanlo para que vean qué tan fuera del resto de la palabra verdadera de Dios está la mayoría de las cosas. ¿Qué dice Primera de Enoc? Dice que cuando se mueren los seres humanos, sus almas son tomadas y están puestas en un hueco, en una montaña, donde pasan por una metamorfosis antes de salir. Y cambian a algo más majestuoso y más hermoso. ¿Verdad que la palabra de Dios no dice eso? ¿A dónde vamos cuando morimos nosotros, los hijos de Dios? Ante la presencia de Cristo, ¿verdad? Igual, si les digo, lean el libro apócrifo, el libro que no es verdaderamente un evangelio, el disque evangelio de Pedro. Ahí van a encontrar a un Cristo que dice, mira, vamos a cambiar a María a un hombre y pues las mujeres nunca pueden ser santas, pero está la oportunidad de que pasen por un metamorfosis y se hagan hombres para ser justos y ir al cielo. No, ¿verdad? Este Cristo no es el mismo que vemos en Mateo, en Lucas, en Juan, en Marcos, que dice, sed santos como yo soy santo, yo voy al Padre. No es lo mismo. Ahora, lo que vemos aquí es algo que el Espíritu Santo, guiando a Judas, dice, esto, nada más esta parte, es verdad. Primera de Enoc fue escrita entre Malaquías y Mateo, en ese tiempo. Así que no era como si Enoc lo escribiera. Fue escrito en esos 400 años entre Malaquías y el Evangelio de Mateo. Pero esta contienda, este conflicto entre el arcángel Miguel y Satanás sucedió. Podemos confiar que esto es verdadero. Todo eso de las montañas y el metamorfosis y ve y peleate con los ángeles porque tú eres mi representativo. No existe. Pero esta parte es certificada como verdadera. Solamente Dios sabe lo que es verdad. Y para nuestro beneficio demuestra esto es verdad. Pero ¿para cuál propósito? Para que tengamos en mente, ok, es tan grave, tan serio el blasfemar contra las majestades angélicas, que aún los mismos ángeles no lo hacen. Aún el arcángel Miguel no dijo, yo te condeno. No, ¿sabes qué? Apelan a la autoridad más alta, el Señor te reprenda. Ahora piensen en aquellos carismáticos que dicen, yo voy en guerra espiritual y le digo a la potestad de este pueblo, fuera en el nombre de Cristo. Por favor. ¿Qué cosa que blasfema
más alta con consecuencias serias. Lo que encontramos una vez más es que Dios es un Dios de orden. Él nos dice, así se dirigirán, así vivirán, así me adorarán. Y esto de vamos a ponernos en guerras espirituales contra los demonios más altos, las potestades y los principales y los reyes demoníacos, no es parte de lo que te he mandado. Donde vemos donde el Señor nos diga, vayan y pónganse en guerra contra estas potestades y principales demoníacos. Nunca. Lo que sí vemos es id y proclamad el Evangelio. Id y proclamad arrepentimiento en Jesucristo. Adoren de esta manera, busquen la santidad. Es por eso que continúa y continuaremos esto en la próxima semana en el versículo 10. Judas diciendo, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. No entienden. ¿Y qué tan ignorantes son? Como animales. Y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Pero eso es para la próxima semana. Cerramos con las palabras de Pablo. Ay, los nombres se me están yendo esta tarde. Cerramos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.